En el video anterior analizamos a nivel conceptual dos posibles implementaciones para el Master Panel. Vayamos a implementar la segunda solución, que fue la que nos pareció conceptualmente más apropiada. Aquí tenemos la tabla Main. Tendremos que insertar un control Canvas en la primera fila. Veamos sus propiedades. A esta no le vamos a colocar Role, porque tendrá que agrupar al header y al content placeholder. Arrastremos dentro tanto el botón del chatbot, y vemos cómo aparecen ahora las propiedades Absolute Position, como a la tabla con el content placeholder. Y vemos que también aparecen las propiedades Absolute Position. Ahora, la tabla Main nos ha quedado con dos filas. La del footer debe tener un alto de 168 más 110. Esto es de 278 dips. Entonces, a la main table le colocamos en rows style 100% para la primera fila y 278 dips para la segunda. Vamos a darle las posiciones absolutas a los dos controles que tenemos por el momento. Del botón del chatbot teníamos que su ancho era de 139 y estaba a 21 de la derecha. Y su alto era de 137 y estaba a 660 de arriba. Entonces, veamos que si fijamos la right en 21 y width en 139, automáticamente la left queda en 100%. E igualmente, si fijamos la top en 660 y height en 137, bottom queda de 100%. Como este botón es el que tiene que quedar en la capa de más arriba, le colocaremos 1 para el Z-Order, porque el Content Placeholder y el Header, que aún no insertamos, pueden estar en la misma capa 0, la de más abajo. Ahora debemos especificar el posicionamiento absoluto de la tabla con el Content Placeholder. Sabemos que debe empezar aquí, es decir, a 695 dips del top del canvas, y que se debe pegar al resto de los bordes del canvas. Es decir, top 695. Y lo demás tal como está. 0 de izquierda, 100% de ancho, 0 de derecha. 100% de alto y 0 de bottom. Y Z-Order también 0. Ahora nos falta implementar el header propiamente dicho, que contendrá tanto la imagen de fondo como el menú, el logo y este texto. Necesitaremos otro canvas para superponer todo esto. No puede ser el mismo en el que está el botón y la tabla con el Content Placeholder porque necesitamos poder asignarle Role Header para la accesibilidad. Así que necesitamos un contenedor aparte. Insertamos entonces otro canvas, al que le llamaremos Header. Y le colocaremos en Accessible Role el valor Header. ¿Y cuál será su posicionamiento absoluto respecto al canvas exterior? Primero que nada, su alto será de 695 dips, que era el alto de la imagen de fondo. Queremos que esté pegado al top, así que 0 dips de arriba, lo que lo deja de bottom al 100% restante, que va a corresponder al alto del Content Placeholder. Y de izquierda y derecha quedará también a 0 dips, es decir, pegado, ya que su ancho será del 100%. La propiedad Z-Order, como ya analizamos, quedará con el valor 0. Ahora tengo que implementar la imagen de fondo, esa a la que solemos llamar Hero. Tengo dos opciones, o utilizo un control Image o utilizo un control Variable, que contenga la imagen. Utilizaré la segunda alternativa, dado que esta imagen va a variar dependiendo del panel que se esté cargando en el Content Placeholder en cada oportunidad. Voy a llamarle
header image y va a ser del tipo de datos image. Querré que sea read-only y que no muestre su etiqueta. La cargaré provisoriamente en el evento client start. A partir, control O, del objeto imagen que ya habíamos insertado en la KB en la etapa de preparación y al que habíamos llamado así. Utilizo el método link. Después tendremos que hacer variar esta asignación dependiendo de quién se esté cargando, pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a dejarla fija. Lo siguiente será indicar el posicionamiento absoluto de la variable en relación al canvas header. Diremos entonces que su alto será de 695 dips. Y dejaremos en false el autogrow. Las demás propiedades las dejamos como están, porque querremos que la imagen se pegue al top y a los bordes laterales. El canvas, como dijimos en el video anterior, tiene internamente autogrow en true, por lo que cualquier control que desborde lo hará expandirse hacia abajo. Pero en este caso solo tenemos la imagen y fijada a 695 dips, por lo que este bottom del 100%, cuando sea calculado al cargarse la página, será de 0 dips. Es decir, la imagen debería pegarse al canvas por los 4 costados. Grabemos el Master Panel. En el panel Home habíamos colocado para mostrar ya no me acuerdo qué cosa, esta imagen. La quitamos. El botón para llamar a Attractions por ahora lo dejamos. Y Rose Style nos queda como la teníamos antes. Con esta solución no necesitamos hacer aquí ningún cambio. Vemos que Home tiene como Master Panel al que estuvimos trabajando. Grabemos y ejecutemos este Home. Aquí vemos el panel Home, pero algo no está bien con la imagen. No se está pegando a los bordes. Y si por ejemplo comprimimos el ancho del navegador, vemos que la imagen se achica para mostrarse siempre completa. En cambio el botón del chatbot siempre está donde dijimos, a la distancia de 660 dips de la posición top. Pero la imagen, vean lo que está haciendo. La imagen que insertamos en la KB tiene de ancho 1440 píxeles y de alto 695, porque la habíamos exportado de Figma, ¿recuerdan? Con sus 3 densidades. Si la inspeccionamos en Chrome, vemos que cuando el ancho de pantalla es de 1440, solo ahí se ve como queremos. En cambio, si ensanchamos, queda fija, de su tamaño exacto. Y si disminuimos, en cambio, empieza a disminuir proporcionalmente, de modo de entrar completamente en el espacio que tiene. Lo que está pasando tiene que ver con esta propiedad CSS Object Fit, que está asumiendo este valor, contain. Veamos qué sucede si la quitamos. Se estira o comprime de modo de ocupar todo el contenedor. Esto no es lo que queremos. Queremos el comportamiento de cover, es decir, que se estire o comprima para ocupar todo el contenedor, pero proporcionalmente, por lo que habrá de recortar alguna porción de la imagen, evidentemente. Esta propiedad CSS en GNexus tiene otro nombre, para que sea transversal también a aplicaciones nativas, y es la GX Content Mode, que aquí vemos explicada en el wiki de GNexus, y vemos que aplica tanto a Android como a Apple como a Angular. Nosotros querremos este comportamiento, que rellene pero respetando las proporciones. Por tanto, deberemos definir una clase para la imagen que contenga esta propiedad. Así que abro el DSO correspondiente, es el de Desktop, y en algún lado especifico la clase, a la que llamaré Header Image. Y allí especifico la propiedad y su valor.
Luego se la asocio al control en el layout del master panel. ¿Probamos? Ahora sí, al contraer o expandir, vemos la imagen como queremos. Aquí podemos ver la clase operando, convertida por GNexus al código necesario. No tenemos por qué entender nada de esto. Otra cosa que podemos ya apreciar si vamos a Figma es que hay una máscara sobre la imagen para oscurecerla y lograr un mejor contraste de todos estos elementos que se le van a superponer. Aquí la vemos más bien clara, así que necesitamos esa máscara. Una manera de implementarla es a través de una tabla vacía que se le superponga, con exactamente las mismas dimensiones, es decir, 695 dips de alto y el resto pegado a los bordes del canvas, es decir, 0 dips de arriba, 0 de la izquierda, 0 de la derecha y bottom 100%, que al calcularlo cuando se cargue será también 0. Y le podemos dar al Z-order el valor 1 para asegurarnos de que esté encima de la imagen, que tenía 0 de posición Z. Luego tendremos que especificar el background color de la tabla a través de una clase, así que la nombraremos HeaderMask y la especificamos en el DCO. Recordando que teníamos ya el token de color Opacity definido. Entonces, a la propiedad Background Color le asociamos ese token de color. Si ahora ejecutamos, vemos la imagen con la máscara. Antes de seguir, no sé si notaron que se nos está complejizando el DCO. Cuando fui a especificar las dos clases que necesitamos para crear el header, la de la imagen y la que usaríamos para la máscara, las escribí después de las reglas FontFace, pero las podría haber escrito en cualquier lado. Si repasamos lo que teníamos especificado en este DCO, eran, además de las reglas para incorporar las fuentes, todas las clases para los estilos tipográficos de toda la aplicación y además para la del botón de contacto, las que comandaban el estilo del botón. Pero ahora tenemos que empezar a incorporar clases para los distintos controles de todos los layouts. Imaginen que esto va a crecer bastante. El editor nos brinda la posibilidad de hacer búsquedas con Control F. Pero para hacer más manejable y comprensible todo esto, una posibilidad que es la que voy a elegir, después la discuto un poco, va a ser también de algún modo componentizar el DCO. Me explico. Todo lo que habíamos hecho hasta el momento había sido especializar el DCO Travel Agency para lo que será el tamaño tablet por un lado y por otro el tamaño phone. Pero en realidad nada nos impide tener un árbol de DCOs para cada uno y no un único objeto. Es decir, pensemos únicamente en el tamaño desktop. ¿No sería bastante más ordenado, por ejemplo, tener un DCO base con todas las definiciones transversales a toda la aplicación, como por ejemplo la inclusión de las fuentes y todo el análisis de tokens que ya hicimos, e incluso si se quiere también podríamos dejar allí todas las clases para la tipografía, que es básicamente lo que tenemos hecho hasta el momento en el DCO Travel Agency. Bueno, que ese sea un DCO base y luego tener tantos DCOs como objetos que definan cada uno las clases que aplicarán a los controles de su layout, de su propio layout. Cada uno importando las definiciones generales del DCO base y especializando lo que necesite. Y definiendo, por supuesto, sus clases propias, las que son propias del layout de ese objeto. El criterio debería ser, todo lo que sea común a varios objetos debería ir en el DCO base, y lo que es absolutamente específico en el DCO del objeto. Luego, como no podemos decirle a cada objeto de la User Interface cuál es su DCO, sino que se trata de un único DCO para toda la plataforma, nos alcanzará con tener el DCO padre, Travel Agency, que lo único que hará será importar todos estos otros. En definitiva, el DCO Travel Agency solamente tendrá tantas reglas import como DCOs para cada objeto hayamos definido, más un import del DCO base.
lo que en principio no sería necesario, porque va a ser importado por los demás, pero conceptualmente está bien. Luego, el deseo que da estilo particular a cada objeto seguramente necesitará importar el deseo base, que tiene las definiciones generales. Así, el del master panel, el de contact y todos los demás. Podríamos pensar que importar el deseo base aquí y además en cada uno de los deseos lo repetirá innecesariamente y penalizará entonces a la aplicación generada, en el caso de Angular con un CSS enorme. No será así. En el CSS final aparecerá una única vez el deseo base. Tendremos que ver hasta qué granularidad llegamos. Estoy pensando en los stencils, por ejemplo. Aquí siempre se trata de soluciones de compromiso. Esta que planteo es una posible solución para enfrentar la complejidad, que no tiene consensos. De hecho, la sometí a discusión con varios de los compañeros que están trabajando permanentemente en frontend dentro del equipo de GeneXus y no había mucho consenso al respecto. Pero la dejo abierta como discusión, no es el momento de zanjarla, obviamente, pero se las quería presentar porque es la que voy a empezar a utilizar. Y en todo caso, más adelante la podremos cuestionar. En definitiva, entonces, grabaré este objeto con el nombre Travel Agency Base. Al Travel Agency lo vaciaré y lo que haré será, por el momento, importar únicamente este otro. Pero, por otro lado, crearé otro deseo, al que le llamaré igual que al master panel. En él importaré el Travel Agency Base y moveré de este las clases que especificamos para el header por el momento. Y por último, importo también en el deseo padre a este otro. Todo debería seguir funcionando tal cual, dado que la plataforma en la que estamos ejecutando sigue teniendo como su deseo a este, Travel Agency, que ahora importa a estos otros dos, por lo que contendrá tanto los tokens y clases del base como los de este otro. Probemos ejecutar para comprobar que se vea todo exactamente igual. Y sí, se ve todo igual. Bueno, como este video ya quedó un poco largo, vamos a continuar en el siguiente con el texto que queremos superponer a la imagen, el logo y el menú.